Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro taller de interpretación de radiografía de tórax. Estudiaremos los aspectos más importantes de forma práctica para que ustedes puedan interpretar una radiografía simple y conozcan los aspectos prácticos que deberán utilizar cuando traten de realizar la lectura correspondiente. Vamos a comenzar que toda placa radiográfica deberá tener el nombre del paciente, los datos principales que pueden estar localizados en la parte superior, a veces lo llegan a colocar en la región lateral o en la parte inferior de la placa. También tenemos que conocer cuando vemos una placa simple qué tipo de placa es. Recuerde que hay muchos estudios radiográficos y que todos tienen un nombre científico. En esta ocasión, nosotros nos vamos a dedicar a analizar la placa simple de tórax póstero-anterior, o lo que comúnmente se llama tele de tórax. La orientación de la lectura, es decir, cómo yo voy a colocar la placa para poder leer perfectamente las estructuras, siempre tendremos que ver una orientación. Recuerde que muchas veces nos llegan a comentar que la placa no está en buena posición, está al revés, no la estamos leyendo bien, entonces nosotros tenemos que colocarla perfectamente en el negatoscopio para conocer realmente qué estructuras estamos valorando y si están del lado derecho o del lado izquierdo. Primero que nada tendremos que ver la línea media o medio sagital que corresponde principalmente y se llega a formar de las apófisis espinosas de la columna vertebral. Siempre la columna va a estar en la región media de mi placa radiográfica de tórax. Eso nos va a permitir que hagamos una línea imaginaria y que veamos que todas las estructuras siempre de la placa radiográfica que estén de este lado serán estructuras izquierdas y de la línea media hacia este lado serán estructuras derechas. Eso siempre lo va a tener que recordar cuando usted oriente una placa. Todas las estructuras del lado derecho siempre irán en esta posición y las estructuras del lado izquierdo siempre estarán en esta posición. Cuando ponemos la placa y decimos que entonces queremos ver las estructuras izquierdas, siempre veremos el ápex o la punta del corazón que está dirigida hacia el lado izquierdo de este lado. ¿Por qué? Porque es la forma de que estamos colocando las estructuras básicas de nuestra placa. Otro punto importante, a veces vemos esta imagen que corresponde a la cámara gástrica, que también estará del lado izquierdo de las estructuras. Por tal motivo, toda esta parte siempre serán las estructuras del lado izquierdo. Todo lo contrario, de este lado, las estructuras del lado derecho. Por tal motivo, siempre debemos orientar una placa de esa forma. Otro punto o tip importante que nos ponen en las placas es una letra inicial. Esa letra inicial nos indica que de la línea media a donde se encuentra la letra inicial, es decir, de este lado, en esta ocasión en esta imagen está de este lado, nos indica la D, que es la inicial de la palabra derecho. Entonces todas las estructuras que están de este lado son estructuras derechas. Y como son estructuras derechas, van a tener o los vamos a tener que visualizar siempre de este lado. Si yo tuviera esta D, si no estuviera aquí, si no estuviera acá la D, entonces me indicaría
que todas mis estructuras estuvieran de este lado, pero no coincide con lo que habíamos dicho anterior. Recuerde que aquí son las estructuras izquierdas. Entonces, si aquí está la letra D, yo tendría que voltear la placa para girarla y que apareciera la letra D de este lado, porque esta es las cavidades derechas. Siempre todas las cavidades derechas, todas las placas que usted vea, todas las tomografías, todos los ultrasonidos de este lado son las estructuras derechas del paciente. Algunos aspectos técnicos que deberá usted visualizar en la placa simple es, primero que nada, la aparición de las apófisis espinosas de la columna vertebral. Aquí se logran observar esta línea, estos ángulos que se forman de las apófisis espinosas, que generalmente son de las vértebras cervicales y partes de algunas torácicas, las que se llegan a ver perfectamente. También tenemos que ver que se puedan observar las clavículas, toda la parte interna, media y externa de las regiones de las clavículas. Obviamente tienen que ser simétricas, es decir, que yo vea la clavícula izquierda, es izquierda de este lado, porque habíamos dicho que aquí están las cavidades izquierdas. Entonces está la clavícula izquierda, su porción interna, media y externa, la alcanzamos a ver. También acá está la clavícula derecha, en su porción interna, media y externa. Esa clavícula generalmente nos va a realizar una inclinación. Algunos radiólogos nos comentan que debe de estar a 45 grados de angulación. Otras veces las vamos a encontrar que estas están un poquito más horizontalizadas. Sin embargo, para decir que es una buena placa radiográfica tenemos que ver las clavículas. También tenemos que ver aquí en la porción interna de ambas clavículas los espacios, el espacio que se genera de la apófisis espinosa hacia la cabeza de la clavícula izquierda. Es un pequeño espacio que debe de ser simétrico con respecto a la otra clavícula, es decir, los espacios entre la cabeza de la clavícula y la columna debe de ser el espacio equidistante con respecto al del lado derecho. Después debemos de ver las escápulas, que las escápulas son estas. Esta es la escápula izquierda, aquí está la escápula izquierda y aquí está la escápula derecha. Es toda esta imagen, la escápula. Estas escápulas siempre deberán estar fuera del campo pulmonar. No se deben de ver adentro, sino afuera. Y eso nos indica también que la placa la podemos interpretar perfectamente. Entonces, las escápulas deben estar fuera de los campos pulmonares. Después nos vamos hacia abajo y vamos a ver que debemos de ver estos pequeños ángulos de la parte final de las bases pulmonares, que se llama el ángulo costofrénico. También se llama el ángulo hepatofrénico, costofrénico, y como está de este lado de las estructuras derechas, se llama ángulo costofrénico derecho. Vemos por acá el otro ángulo que se forma, este angulito, que es el ángulo costofrénico izquierdo. Entonces ambos ángulos los tenemos que visualizar en nuestra placa para decir que está bien centrada. Y podemos
resumir de forma importante para saber si está bien tomada nuestra placa, que debemos ver apófisis espinosas principalmente de la columna vertebral, principalmente la región cervical y torácica. Después tenemos que ver las clavículas, los espacios que sean equidistantes y simétricos, que las clavículas sean simétricas, las escápulas estén fuera de los campos pulmonares y que yo por la parte inferior alcance a ver los ángulos costofrénicos. Si es así, nos indica que está bien tomada la placa. También la nitidez me va a tratar de ayudar para saber si no nos interfiere con nuestros resultados, nuestros diagnósticos. Tenemos que ver todo lo que es el hemitórax. Obviamente aquí se ven perfectamente los espacios intercostales. Tenemos que verlos bien marcados, homogéneos, y ver las diferentes curvaturas de las costillas por su parte anterior, y por acá se ven cómo van pasando las curvaturas de la región posterior. Entonces, con eso nosotros vemos que esta placa sí podemos utilizarla porque está bien tomada, tiene buena penetración, nitidez y tampoco está rotada. Después vamos a checar que cada parrilla costal o cada hemitórax, este es el hemitórax izquierdo, hemos dicho, estructuras izquierdas de este lado, y este es el hemitórax derecho. Tenemos que visualizar lo que vienen siendo los espacios intercostales, que sean homogéneos y simétricos. Ya más adelante, en la siguiente clase, en anatomía radiológica, veremos cómo contar las costillas. También hacia afuera tenemos que visualizar las partes del tejido blando que nos indican dónde se alcanzan a ver, y la línea de la piel, que es la que nos delimita principalmente el cuerpo del paciente. Otras estructuras también que puede usted observar, aquí ya habíamos dicho el ángulo costofrénico izquierdo, esta línea horizontal que va desde el punto del ángulo costofrénico hasta terminar la base pulmonar se llama el hemidiafragma izquierdo. Y de este lado del punto del ángulo costofrénico derecho en forma horizontal, y todo esto es la base del pulmón, se conoce con el hemidiafragma derecho. Y en la parte media tenemos la silueta cardíaca. Esta silueta cardíaca, obviamente recordar que el corazón está dividido en 4 cámaras. Lo que le vamos a estudiar a la silueta cardíaca son sus bordes. Aquí tendríamos el borde de la aurícula derecha, el ventrículo derecho por acá, llegaremos al ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Toda la parte de arriba, aquí donde vamos a encontrar los troncos la área del tronco pulmonar, lo que viene siendo la salida del callado aórtico, la vamos a encontrar en esta porción, y en esta porción se conoce como botón aórtico. Entonces aquí vamos a encontrar. También vamos a localizar de forma lateral, en esta posición, el área del ilio pulmonar, donde comienza la entrada de los diferentes bronquios. Y del otro lado, también simétrico, vamos a encontrar el área del ilio pulmonar derecho.